El Salmo 23 tiene una de las afirmaciones más preciosas y más extensas de la revelación de Dios a su pueblo. A veces lo repetimos mecánicamente, de memoria. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El texto original en hebreo tiene mucho más peso y mucha más pausa entre palabra y palabra. Y entonces nos invita a hacer una lectura más detenida de este poema, de este salmo, que parecería una confesión de fe. Comienza afirmando que el Señor es pastor. El Señor es pastor. ¿Qué significa ser pastor? La amplitud del término no me permite detenerme demasiado en esto. Pero un pastor, sin entrar en la descripción que hace Jesús del Nuevo Testamento en el capítulo 10 de Juan, un pastor es aquel que guía, aquel que conduce, aquel que cuida, aquel que vigila, aquel que observa a sus ovejas, a su rebaño. Pero sobre todo, este pastor que es Dios, está. El Señor está conmigo como un pastor. Por eso, ninguna cosa me falta, ni me faltará. Algunas traducciones eligen el verbo falta, pero en futuro, nada me faltará. Algunos dicen nada me puede faltar. Algunos directamente simplifican nada me falta. Es decir, aquella persona que tiene al Señor Dios como su guía, como aquel que va con Él, lo acompaña, lo guía, lo conduce, lo cuida, sabe que es suficiente, que no falta nada. Este verso constituye toda una verdad de fe. Podríamos quedarnos descansando en este versículo y podríamos entregarnos a la contemplación un largo rato, sabiendo que Dios se presenta al pueblo suyo como Señor y como pastor, y con su presencia colma de tal manera el corazón que hace sentir que uno no necesita nada más. Tres cosas se enuncian luego de este pastor. Tres verbos aparecen primero. Me hace descansar, me conduce a aguas, repara mis fuerzas. Me hace descansar. La imagen de la pradera verde, la imagen de la vida creciente, la vida fértil, la vida naciente, la novedad. Me hace descansar. Además, algunos traducen en pastos tiernos, en hierba tierna, hierba fresca. La idea es en una especie de, como si dijésemos hoy, en un colchón de plumas. Me hace descansar en un lugar fresco que me renueva. Me conduce a aguas tranquilas, no aguas inquietantes. Me conduce hacia un lugar donde el agua pueda repararme. Y aquí el agua como signo de el nuevo nacimiento, de la nueva vida,
que puede el Señor dar. Estas aguas no son aguas móviles, inquietantes, amenazantes, como en la cultura hebrea se consideraba al mar, por ejemplo, que ellos creían que, como debajo de él no sabían qué había, les resultaba amenazante. Esto no, esto son aguas de reposo, aguas de descanso, todo lo contrario a las aguas que dan miedo. Meterte en estas aguas refresca, te lava, te baña, te limpia, te rejuvenece. Y el Señor es el que te conduce. Él es el que te va llevando. Como una oveja te va llevando, te conduce. Te hace descansar en verdes praderas. Te conduce a aguas tranquilas. Y repara mis fuerzas. Algunos traducen conforta mi alma, conforta mi vida. Repara, restaura. Este es un pastor que se especializa en acompañar, en estar con gente necesitada de fuerza, de ánimo. Él repara fuerzas, Él conforta el alma. Hace descansar, conduce aguas tranquilas, repara nuestras fuerzas. Pero no se queda allí. Además, es un pastor que cuenta con, como todos los pastores, con dos instrumentos. Uno de corrección y otro de guía para alguna emergencia. Son la vara y el cayado. Son la vara y, aquí traduce, el bastón. Debería decir como el báculo. ¿Vieron un palo que tiene así, termina redondeado? Porque es para agarrar a la oveja y traerla cuando se retoga. Y la vara es para, bueno, mantenerla. Por eso me guía además por el recto sendero. Por amor de su nombre. El nombre sabemos que en la cultura hebrea es sinónimo de la persona. Es decir, cuando en la Biblia leamos el nombre, pensemos en la persona a la cual se nombra con la palabra nombre. Hay una traducción, Alonso Shekel traduce aquí, haciendo gala de su nombre. Él guía por un sendero recto, por el camino de la justicia, por el camino de la honradez, por el camino de la santidad. Él te guía si te dejas pastorear. Y lo hace por amor a sí mismo, por fidelidad a sí mismo. Él lo hace porque está comprometido con la oveja. Qué bondadoso, ¿no? Este pastor. Por eso, yo no temeré ningún mal. Y acá tenemos que hacer una pausa. Dice, no temeré ningún mal. Y cambia. Se produce una fractura en el poema. Hasta ahora sabemos que el Señor, Él. Yo, tú, Él. Es decir, el salmista le atribuyen el salmo a David. Vamos a suponer a David hablando del Señor, pastor que nada hace faltar, pastor que es suficiente, pastor que hace descansar, pastor que conduce a esos lugares donde vos podés estar tranquilo, pastor que conforta tu alma, que repara tus fuerzas, que levanta tu ánimo, que te da vida, vigor. Pastor que te guía por un sendero recto, que no deja que te pierdas. Pastor que te susurra al oído
cuál es el camino que tenés que seguir para no terminar presa del lobo o a expensas de cualquier otro peligro. Pero ahora ya no es más él, no es más la tercera persona. Ahora el salmista se ve que de hablar de él pasó a mirarlo a él. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Es que tu vara y tu bastón me infunden confianza. Hay otros traductores que prefieren ceñirse más a las dos palabras hebreas, y es aunque atraviese por valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú vas conmigo. Aquí pasamos al plano un poco más personal, pero no solamente más personal, sino a la parte más humana, más expuesta. No hay ningún sitio, incluso un valle de sombra de muerte, valle tenebroso, aunque cruce por las más densas tinieblas, se podría traducir también, yo no voy a tener miedo. No voy a tener miedo, pero no voy a tener miedo porque tú vas conmigo. Esta es la certeza que tiene el salmista. Por eso no le falta nada. No porque afirma, porque confiesa que el Señor es su pastor, sino porque sabe que el pastor va con él, que él está en manos del pastor, aun cuando cruce por el valle de sombra de muerte. Y la vara y el bastón infunden confianza, dan aliento, dan seguridad, generan sosiego. Porque yo sé que si me pierdo, porque yo sé si me desvío del recto sendero, del recto camino, tú que vas conmigo me vas a indicar, me vas a mostrar. Yo me voy a dar cuenta de que me estoy yendo para otro lado. Y entonces estoy tranquilo, incluso en caso de que yo me pierda. El salmo continúa y acá el escenario cambia, porque ya el Señor no es un pastor que por afuera, en el exterior, me hace descansar, me descansa, me conduce, me repara, me guía, sino que aquí se da una escena de entrecasa. Ahora este pastor, este Señor, este Dios que es pastor, se pone a servir. Vean si no podemos decir que es de alguna manera una prefiguración clara del Señor Jesús, como dice Marcos 10, no he venido a ser servido sino a servir y a entregar mi vida por muchos. Porque ahora este Señor, este pastor, prepara una mesa para mí, ante mí, una mesa frente a mis enemigos. Y aquí tenemos que ponernos a pensar, ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Ante quiénes nos sentimos amenazados?
¿Quiénes son los que nos pueden hacer creer que el Señor no basta, que el Señor no alcanza, que el Señor no es suficiente, que lo que Él me da no es suficiente? Su amor, su salvación, su perdón, su compañía, su presencia. Aquel que piensa que el Señor no es capaz de hacerle descansar, de conducirlo a aguas tranquilas, de confortar su alma, de guiarlo, de acompañarlo, de ir con Él, de estar con Él en el valle de sombra de muerte. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Porque el Señor los va a poner enfrente nuestro. Y de alguna manera, mis enemigos van a verme disfrutar de un banquete, como si estuviesen encadenados. Aquello que yo temía lo voy a tener enfrente mío, pero no voy a estar yo temiendo, no va a estar por atrás, no va a estar por los costados, va a estar enfrente mío, y yo disfrutando. Y aquello que me atormenta, aquello que me daña, aquello que quiere poner en peligro mi salud, mi armonía, mi salvación, estará puesto allí. Pero además, no solamente el Señor va a poner esta mesa y va a poner a mis enemigos enfrente para que yo menos miedo tenga aún, sino que va a ungir con óleo mi cabeza, como si fuese yo un rey. Pero no solamente eso, me va a servir una copa que va a rebosar. Este signo de la plenitud, este signo de la completitud, de la abundancia. Los enemigos míos enfrente, mirándome, yo con un banquete, siendo ungido, untado con aceite, como si fuese un rey, en signo también no solamente de sanidad del aceite, como aparece en el Nuevo Testamento el aceite, que aparece en Lucas 10 a propósito de la parábola del buen samaritano que cura las heridas con aceite y vino, recordarán, sino también representando la fuerza, la unción que el Señor mismo utiliza como signo al comienzo de su ministerio en Lucas 4, 18, cuando cita al profeta Isaías en el rollo que le entregan en la sinagoga, Isaías 61, 1, el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosante. Lo tengo todo. Por eso tu bondad y tu gracia me acompañan. Oh, tu misericordia, bondad o misericordia, y tu gracia y tu fidelidad, tu lealtad, tu favor, me acompañan, me escoltan, traduce algún otro, a lo largo de mi vida, todo el tiempo. Por eso yo me voy a quedar junto al Señor para siempre. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Claro, en esta época seguramente casa del Señor se refería al templo de Jerusalén. Pero nosotros sabemos que Jesús, allí por Juan 2, 18 en adelante, dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y aclara el evangelista, se refería al templo que es su cuerpo. Por eso habitar en la casa del Señor para nosotros quizá pueda ser vivir unidos al Señor, permaneciendo
como la uva, como el racimo a la parra, siguiendo la analogía de Juan 15. Habitar unidos al Señor Jesús para siempre, para tener vida en abundancia. Porque yo soy el buen pastor, dice Juan 10. Yo soy el pastor, el buen pastor, el pastor modelo, porque yo doy mi vida por mis ovejas. Y yo he venido para que ellas tengan vida y la tengan en abundancia. Ojalá el Señor nos deje al menos quedarnos en la primera frase, al menos en el primer verso. Ojalá podamos sentir que el Señor, como un pastor, está con nosotros, marcha junto a nosotros, nos cuida, nos bendice, nos protege, y con Él no necesitamos de nada más. Como diría un pastor español, Dios más nada, Cristo más nada, es igual a todo.